la primera parte pudimos ver y estudiar acerca de qué es el devocional. También pudimos analizar los elementos importantes y necesarios en un devocional. No son las formas. No podemos reemplazar los principios bíblicos por las formas. No existe devocional para mujeres ni devocional para hombres. Existen solamente un devocional diario personal que tiene unos elementos, tiene unos principios fundamentales. Elementos básicos del devocional: la Biblia, la palabra de Dios. Es el único elemento que necesitamos para un sano, correcto y completo devocional. El resto de cosas son añadiduras, si las hay bien, si no también. El segundo elemento es una guía devocional, es una guía, un paso a paso. Tercer elemento, tener un lapicero para llevar registro de lo que Dios nos ha venido hablando y de la manera en que podemos venir a Dios en nuestras peticiones. En segundo lugar, vimos los dos principios básicos y fundamentales de la palabra de Dios para un devocional diario y personal. El primer principio es la Biblia, es decir, escuchar a Dios, la escritura. El segundo principio es la oración, es decir, hablar con Dios. En tercer lugar, respondimos a la pregunta: ¿Jesucristo lo practicó? Él nos dio ejemplo. En la Biblia, entonces, encontramos que Jesús leía y para él era supremamente importante la escritura, nutrirse de la palabra del Padre, de lo que está escrito. De hecho, en Mateo capítulo 4 vemos cómo Jesús había memorizado la escritura y de esa manera trajo luz y logró vencer a Satanás en la tentación en el desierto. Segundo, vimos que Jesús nos dio ejemplo también y practicó la oración en su vida. Dice la Biblia en Marcos 1:35, muy temprano, antes de que amanecieras, iba al desierto, a un lugar solo, un lugar donde nadie lo interrumpiera, un lugar para encontrarse con su Padre Celestial cada día en oración. En esta segunda parte queremos analizar y estudiar unos principios bíblicos muy importantes, pero secundarios y no por esto menos importantes, que nos van a ayudar a entender cómo hacer, cómo realizar y qué necesitamos para tener una práctica sana, una disciplina sana a la hora de hacer nuestro devocional diario personal. Principio número 1. El devocional diario personal es el mayor acto de obediencia y amor a Dios. Busquemos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, es decir, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, es decir, no obedece mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A la luz de la Escritura podemos entender entonces que cuando escudriñamos la palabra, cuando buscamos la voluntad de Dios en su palabra, su mandamiento es una ejemplificación de nuestro amor a Dios. Es decir, a Dios no le podemos engañar. Solamente cuando rompemos la inercia cada día, cuando separamos un tiempo con devoción, con anhelo de buscar la voluntad de Dios, encontramos en ella su propósito y su voluntad. Y ya queda en nuestras manos obedecerle. Y de esa manera estamos demostrándole a Dios un genuino y sano amor. Segundo principio, el devocional diario personal es la principal y más importante audiencia que debemos cumplir como hijos de nuestro Padre Celestial. Y es la cita más importante que tenemos antes de relacionarnos con el mundo. Marcos 1:35 una vez más nos da la base de cómo para Jesús ese primer despertar, ese primer momento, aun cuando estaba oscuro, antes de amanecer, iba al desierto a tener esa cita con Dios, a tener esa cita con su Padre para recibir fortaleza y así vivir lo sobrenatural en cada circunstancia, problema o situación que se le presentó cada día con sus discípulos y por cualquier lugar donde él enseñaba. Tercer principio, todo
hombre de Dios en la Biblia tuvo como prioridad y como principio fundamental separar y tener un tiempo a solas con Dios. Moisés, Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vemos entonces a Moisés teniendo una conversación, orando a Dios, preguntándole acerca de su propósito, de su plan. Así que para Moisés fue importante tener su tiempo especial con Dios. Miremos a Daniel. Busquemos el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vemos entonces en la vida de Daniel también una costumbre de separar espacios para estar a solas con Dios y orar. Observemos también a Nehemías. Así que vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 4 al 6. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vemos entonces también en Nehemías un profundo fervor por entrar en comunión con Dios y poder depositar en él su ansiedad, su preocupación, una oración de confesión y también un momento donde se puede derramar delante de Dios en su necesidad y su petición. Terminemos con David entonces. Salmos capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, dice David, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vemos entonces a David también teniendo tiempos a solas. De mañana me presentaré, de mañana estaré contigo. Oraré a ti y en ti esperaré. Cuarto principio: así como un padre anhela escuchar a su hijo también debe anhelar hablar con su padre. El tiempo más importante de un hijo de Dios es el tiempo diario con su Padre Celestial. Es importante entender que si hay un fruto que tenemos los cristianos y que nos identifica como verdaderos hijos de Dios, salvos y que hay vida eterna en nuestra vida, es que anhelamos y deseamos escuchar a nuestro Padre Celestial. Anhelamos pasar tiempo con Él, escuchar su voz, no solamente ir a la iglesia cada 8 días a escuchar su consejo, a escuchar su voluntad, a escuchar su palabra, sino que pasamos cada día un tiempo, no importa el tiempo que dure, pero queremos y anhelamos pasar como hijos delante del Padre, escuchando la voluntad del Señor, el mandamiento de Jesús para nuestra vida. Quinto principio: es la más grande aventura que podemos vivir como hijos de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A la luz de Jeremías podemos entender que cada vez que tenemos un tiempo diario con Dios, Dios se revela de manera sobrenatural, nos muestra aquello que necesita que nosotros entendamos, vivamos, nos responde las preguntas más importantes que queremos descubrir. Todo lo oculto Él nos lo revela. Todo eso pasa cuando decidimos formar la disciplina diaria de nuestro devocional. Ten muy en cuenta estos 5 principios bíblicos para desarrollar tu disciplina en el devocional diario personal. No te pierdas la tercera parte de esta serie del devocional diario personal, donde estaremos analizando y estudiando entonces la guía que debemos tener a nivel bíblico para poder hacer un sano, correcto y bíblico devocional diario personal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras redes sociales Iglesia
IBRE, en Instagram y en Facebook. Conéctate con la IBRE, conéctate con nosotros. No te pierdas entonces ninguna de las partes de esta serie devocional diario personal. La IBRE, tu casa, tu familia, tu iglesia.